El reloj en la pared marcaba las 2:37 de la madrugada. Clara estaba en medio de otro turno nocturno, el más agotador y, según ella, el más extraño de todos. El restaurante estaba aislado a un lado de una carretera poco transitada, y el silencio del exterior contrastaba con el suave sonido de la cafetera y el zumbido de los neons parpadeantes. Pocos clientes pasaban por allí a esa hora. La mayoría eran conductores de camiones, viajeros exhaustos o personas huyendo de algo, ya fuera una situación o de sí mismos. Clara había aprendido a observar a las personas en detalle. Cuando Nolan entró, ella notó de inmediato que había algo diferente en él. Alto, con pasos controlados, llevaba un abrigo grande que parecía desgastado por el tiempo. Sus ojos eran fijos, pero no intimidantes, y hablaba de manera demasiado pausada, como si cada palabra estuviera ensayada. Se sentó en una mesa en la esquina, lejos de la ventana, y pidió solo un café. No hizo preguntas, pero tampoco parecía concentrado en su teléfono en I distraído como otros clientes. Simplemente observaba a Clara. Conforme pasaba el tiempo, Clara notaba que Nolan no tocaba mucho su café. Levantaba la taza lentamente, daba pequeños sorbos y la volvía a colocar sobre la mesa, como si calculase cada movimiento. Mientras atendía a otros clientes, sentía sus ojos sobre ella, no de forma agresiva, pero lo suficientemente incómoda como para que empezara a evitarlo. Pasó una hora, y Nolan seguía allí. ¿Otro café?, preguntó Clara, intentando sonar casual. Él levantó la mirada lentamente, esbozó una vaga sonrisa y respondió: no, solo estoy esperando el momento adecuado. Esa respuesta la hizo estremecerse. Clara fingió no entender el comentario y regresó al mostrador. Pero algo en él la mantenía alerta. Cuando terminó el turno, el restaurante estaba prácticamente vacío. Clara limpiaba las últimas mesas mientras observaba a Nolan levantarse, dejar el dinero sobre la mesa y salir sin decir una palabra. Sintió un alivio inmediato al verlo cruzar la puerta y desaparecer en la oscuridad del estacionamiento. Después de cerrar con llave la entrada principal, Clara se dirigió a la salida trasera, donde su coche estaba estacionado bajo una luz que parpadeaba constantemente. Estaba ansiosa por llegar a casa, tomar un baño caliente y olvidar a ese cliente extraño. Sin embargo, al acercarse al vehículo, notó que algo andaba mal. El neumático delantero estaba completamente desinflado. Se agachó para revisarlo y vio que no era solo un pinchazo. El neumático parecía haber sido desinflado a propósito. Antes de que pudiera pensar en qué hacer, escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, y allí estaba Nolan, parado a pocos metros de distancia, con la misma inquietante sonrisa que había mostrado dentro del restaurante. Llevaba en la mano una llave de cruz, que balanceaba casualmente mientras se acercaba. «Parece que necesitas ayuda», dijo con una voz demasiado tranquila para la situación. Clara intentó mantener la calma y rechazó la oferta, agradeciéndole educadamente, pero él no se movió. Simplemente se quedó allí, con la mirada fija en ella, como si estuviera estudiando su reacción. El silencio entre ambos era asfixiante, y Clara sintió un nudo en el estómago. Fingiendo naturalidad, sacó su teléfono y comenzó a marcar a la policía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Nolan, inclinando ligeramente la cabeza, ahora con un tono que rozaba la irritación. Sin esperar respuesta, Nolan se acercó y golpeó la ventana del coche con la llave de cruz. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en el estacionamiento, y Clara gritó, retrocediendo instintivamente. Logró entrar al coche por el lado opuesto y cerró las puertas, a pesar de la ventana rota. Nolan intentó alcanzar la manija, pero Clara bloqueó todas las cerraduras. Desesperada, comenzó a tocar la bocina frenéticamente, esperando que alguien, cualquier persona, la escuchara. Nolan, al darse cuenta de que no tenía mucho tiempo, retrocedió unos pasos, pero antes de desaparecer en la oscuridad, miró directamente a Clara y susurró, con una escalofriante sonrisa: «Nos vemos por ahí». La policía llegó unos minutos después, pero Nolan ya había desaparecido. Clara contó todo, cada detalle, pero su descripción era vaga, y los policías parecían más escépticos que preocupados. «Probablemente algún loco que vive por aquí», dijeron, intentando tranquilizarla.
Pero Clara sabía que había algo más. La sensación de estar siendo observada no desaparecía. Esa noche, Clara decidió que no volvería al trabajo. Renunció por teléfono al día siguiente y nunca más volvió a poner un pie en aquel restaurante. Nolan nunca fue encontrado. El caso fue archivado como otro intento frustrado de ataque en una zona desierta, pero la historia se convirtió en una leyenda local entre los empleados. Aquellos que trabajan en el turno de la madrugada aún cuentan sobre Nolan, el cliente que nunca comió nada, pero que siempre parecía estar al acecho. Algunos juran que todavía regresa al restaurante, pidiendo un café y esperando el momento adecuado. Y, hasta hoy, nadie estaciona cerca de esa luz parpadeante en el estacionamiento, temiendo que el próximo momento adecuado sea el suyo. Era una tarde calurosa de verano cuando Marcos, un adolescente de 17 años, comenzó su turno en el parque de diversiones. Estaba emocionado por ser uno de los pocos jóvenes de su grupo en tener un empleo de verano, y trabajar en el parque parecía la oportunidad perfecta para divertirse mientras ganaba algo de dinero. El aroma de las palomitas y el sonido de las risas, mezclados con el tintineo de las máquinas de juegos, hacían que se sintiera parte de algo más grande. Pero ese día, algo no estaba bien. Mientras atendía a un cliente, un hombre de aspecto común, con cabello ralo y un abrigo desgastado, se acercó y le preguntó por los baños. Marcos, sin pensarlo mucho, le indicó el camino. El hombre agradeció y se alejó, pero Marcos sintió una mirada pesada sobre él. Algo en los modales del hombre parecía fuera de lugar. No pensó mucho en ello hasta que llegó la noche. Horas después, ya en el restaurante local donde siempre iba después del trabajo, Marcos se sorprendió al ver al hombre nuevamente, sentado solo en una mesa, observándolo desde lejos. Era una coincidencia extraña, pero Marcos decidió ignorarlo. Después de todo, el hombre podría ser solo otro cliente solitario. Sin embargo, al salir del restaurante y caminar hacia su coche, un escalofrío recorrió su espalda. El hombre estaba allí, en la acera opuesta, mirándolo directamente. Marcos aceleró el paso, tratando de no prestar atención, pero sintió el peso de la presencia detrás de él. Cuando entró en el coche, miró por la ventana, y el hombre aún estaba allí, parado, como si esperara algo. La extraña sonrisa en el rostro del hombre quedó grabada en su mente. Lo que ocurrió después aún era inexplicable para Marcos. En la carretera, mientras conducía de regreso a casa, notó el coche del hombre detrás de él, a una distancia que parecía demasiado cómoda. Marcos intentó convencerte de que era solo una coincidencia, pero el coche seguía a la misma velocidad, siguiéndolo sin desviarse. Miraba por el retrovisor con más frecuencia, pero el hombre no parecía hacer ningún movimiento, simplemente continuaba el seguimiento. Cuando llegó a casa y estacionó en el patio, el coche del hombre pasó lentamente por la calle y desapareció en la esquina. Pero al mirar hacia el jardín, donde los árboles se balanceaban con el viento, Marcos vio una figura parada en la oscuridad. El hombre estaba allí, parado, mirando directamente hacia la ventana de su habitación. El miedo se apoderó de Marcos. Intentó ignorar lo que estaba sucediendo, pensando que tal vez era una idea fija, o incluso una paranoia provocada por el cansancio. Pero esa noche, no pudo dormir. La figura del hombre en su jardín parecía moverse en las sombras, siempre observando, como una presencia constante. Marcos permaneció en la cama, sin fuerzas para moverse, hasta que finalmente apareció el sol. Al amanecer, corrió al teléfono y llamó a la policía. La respuesta de las autoridades fue rápida, pero cuando los policías llegaron, el hombre ya no estaba allí. Ninguna pista, ningún rastro, solo el jardín vacío y el patio silencioso. Los oficiales preguntaron si conocía al hombre, si era alguien que frecuentaba el vecindario. Marcos afirmó que nunca lo había visto antes. Sin embargo, la policía no parecía muy preocupada, como si el caso fuera solo otra denuncia de sospecha. En los días siguientes, el miedo de Marcos solo aumentaba. El hombre parecía siempre estar en algún lugar cerca de su casa, o a lo lejos, como una sombra que nunca desaparecía. Lo veía en la calle, detrás de un árbol, o incluso en coches que pasaban, con los ojos fijos en él. Marcos no pudo deshacerse de la sensación de que estaba siendo cazado, y pronto, ya no podía salir de casa sin sentir una presencia incómoda,
como si el hombre estuviera observando cada uno de sus movimientos. Decidido a no seguir viviendo así, Marcos tomó la difícil decisión de abandonar el trabajo en el parque de diversiones. Ya no quería estar en un lugar donde el hombre pudiera encontrarlo fácilmente. Pero antes de dejar el parque, al dar su última mirada al lugar, Marcos vio al hombre una vez más, a lo lejos, observándolo. Esta vez, el hombre no estaba en el parque, sino en la calle detrás de la valla, parado entre las sombras. Su sonrisa, esa expresión extraña e incómoda, fue lo que Marcos se llevó consigo al dejar el trabajo atrás. El hombre nunca fue encontrado, y los policías nunca volvieron a investigar el caso de Marcos. Unas semanas después, Marcos se mudó con su familia a otra ciudad, tratando de dejar todo atrás. Pero hasta hoy, jura haber visto al hombre en lugares lejanos, siempre al acecho, donde quiera que vaya. El miedo se convirtió en una sombra que nunca lo abandonó. Sabía que, de alguna manera, el hombre siempre estaba esperando el momento adecuado para regresar. Y, tal vez, el hombre nunca se fue realmente. La noche estaba llena de una lluvia incesante, las gotas golpeando contra las ventanas como un tambor distante. Amanda, una camarera de 26 años, trabajaba en el restaurante local, un pequeño establecimiento donde los clientes eran raros a esa hora, pero la dueña del lugar insistía en mantener las puertas abiertas. Era una noche como cualquier otra, hasta que una pareja entró, mojada y cansada, buscando refugio de la tormenta. La mujer parecía tensa, mirando hacia los lados de forma nerviosa, mientras el hombre, que parecía más calmado, tomó la iniciativa de hacer el pedido. «Tenemos prisa», dijo él, pero su voz estaba demasiado calmada, casi distante. Amanda tomó el pedido y se alejó, pero al pasar por ellos, el hombre la observó con una intensidad incómoda. «¿Vive sola?», preguntó de repente, el tono de su voz alterado, como si ya supiera la respuesta. Amanda se quedó desconcertada, pero sonrió, tratando de disimular la extraña sensación que el hombre le causaba. «Sí, ¿por qué?», respondió, y él se limitó a devolverle una simple sonrisa y continuó conversando con la mujer, que parecía cada vez más ansiosa, mirando constantemente por la ventana. El ambiente en el restaurante se volvió aún más tenso mientras la noche avanzaba, y Amanda apenas notaba el paso de las horas. Cuando la pareja terminó la comida, el hombre pagó rápidamente, casi sin mirarla, y ambos salieron en silencio. La lluvia estaba más fuerte afuera, y Amanda sintió un alivio al finalmente cerrar las puertas del restaurante. Las luces del estacionamiento parpadeaban intermitentemente, y la calle estaba desierta, como siempre lo estaba por la noche. Ella tomó sus cosas, sujetando el abrigo y el paraguas, sin saber que la sensación de inquietud que sentía aún no había terminado. Al llegar a casa, Amanda vio la silueta de una mujer frente a su portón, temblando de frío y con el cabello empapado por la lluvia. «Por favor, ayúdame», dijo la mujer, su voz quebrada y desesperada. Antes de que Amanda pudiera preguntar qué estaba sucediendo, la mujer continuó: «Mi marido, él está detrás de mí. Él ve a matarme». El pánico era evidente en los ojos de la mujer, y Amanda, con el instinto de querer ayudar, dio un paso al frente. Pero entonces, cuando la mujer miró hacia atrás, Amanda se dio cuenta de algo que la hizo congelarse. Un hombre, el mismo que había visto en el restaurante, estaba parado en la oscuridad, observándola, con una sonrisa enigmática en el rostro. El miedo se apoderó de Amanda. Sin saber qué hacer, dio un paso atrás, intentando entender la situación. El hombre se acercó lentamente, pero con un gesto, indicó a la mujer que se quedara detrás de él. «No puedes escapar», dijo con una calma aterradora. «No vas a ningún lado». Amanda sintió su cuerpo congelarse. Instintivamente, corrió hacia dentro de la casa, cerrando la puerta detrás de ella. Pero el hombre no se alejó. Simplemente se quedó allí, frente a su casa, mirando fijamente a la ventana donde ella estaba. La mujer ya no parecía tan desesperada, solo observaba la escena con una expresión vacía, como si fuera una espectadora de algo que no podía controlar. Amanda sintió el sudor correr por su frente mientras observaba al hombre, aún parado, afuera. Sus ojos estaban fijos en ella, y ella sabía que le estaba esperando. Fue a la cocina, tomó el celular y llamó a la policía,
pero en el momento en que intentó hablar, la línea se cortó. El teléfono ya no funcionaba. En pánico, colgó y trató de llamar de nuevo, pero nada. El hombre seguía allí, inmóvil, como una sombra, esperando. Amanda sabía que él no estaba solo. La mujer seguía allí también, en algún lugar, escondida en las sombras, pero Amanda podía sentirla como si estuviera observando desde detrás de cada rincón oscuro de la casa. La sensación de estar siendo observada era sofocante. Amanda caminó silenciosamente por la casa, cerrando cada ventana, revisando todas las puertas, pero no podía escapar de la sensación de que ellos la estaban esperando que cometiera un error. Se encerró en el baño, respirando con dificultad, mirando a través de la ventana hacia el hombre. Él seguía allí. Nada había cambiado, pero algo en su postura hizo que se diera cuenta de que él no solo estaba observando. Estaba evaluando la situación, como si supiera que ella no saldría de allí hasta que él decidiera qué hacer. Amanda no sabía cuánto tiempo había estado allí, pero la lluvia no cesaba. Cada gota parecía más fuerte, más amenazante, mientras que la tensión dentro de la casa aumentaba. Ella no sabía qué quería él, ni por qué ese hombre la seguía, pero la sensación de estar atrapada se volvía más real con cada segundo. La mujer, esa figura extraña, que parecía implorar ayuda, ya no parecía tan real. Amanda se preguntó si todo eso no era más que una farsa, una trampa para atraerla fuera de la casa, para que el hombre pudiera hacer lo que quisiera. Decidió no abrir la puerta. No cedería al pánico. No digeria que elos ganaran. El silencio colgó en el aire, y Amanda permaneció allí, esperando, sin saber por cuánto tiempo, hasta que finalmente, como si hubiera llegado a un acuerdo silencioso, el hombre dio media vuelta y se alejó. Pero antes de desaparecer en la oscuridad, miró una última vez a través de la ventana, una sonrisa torcida en sus labios. Amanda no sabía si podía confiar en que se había ido. El miedo que sentía ahora era mayor que cualquier explicación lógica. Sabía que su vida nunca sería la misma, y que, de alguna manera, él volvería, tal vez en una noche lluviosa, tal vez en una madrugada silenciosa, pero él volvería.